Vamos a dar comienzo al panel de políticas educativas, de convivencia e inclusión, con la coordinación de la profesora Silvia Martínez Carranza de Delucci, e integrado por los especialistas, licenciada Silvina Erro, magíster en Educación por la Universidad de San Andrés, especialista del Programa Nacional de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación. Por el magíster Néstor Pievi, coordinador del Programa de Investigación y Formación para Investigadores Docentes en el marco de las becas Saint-Exupéry, docente de la UNIPE y de la UNSAM. Los escuchamos. Bueno, en nombre de la Fundación FEPAIS, presidida por la magíster Marta Lescano, les quiero dar la bienvenida y agradecerles que hayan aceptado nuestra convocatoria y que estén aquí para compartir con nosotros y aportar desde su especialidad, desde su visión, desde los temas que han profundizado, las reflexiones que nos provoquen para seguir pensando en este tema tan esencial para la escuela de hoy. Muchísimas gracias y ya le voy a dar la palabra a Silvina Erro. Bueno, muchas gracias a las autoridades del Congreso por que nuestro programa de convivencia escolar tenga presencia aquí en este Congreso. Y el objetivo es poder compartir con ustedes las experiencias que nosotros llevamos en nuestro programa acerca de la convivencia. Somos un equipo del Ministerio de Educación. Nuestro coordinador, somos un equipo de personas, unas 10, 12 personas, y digamos, nuestro coordinador es el magíster Fernando Neto, que seguramente ustedes lo conocen, una persona que hace muchos años trabaja en el tema de convivencia y climas escolares. Y digamos, nosotros trabajamos también con mucha vinculación con la OEI, la especialista en el ministerio que nos acompaña es Alicia Talone, a quien le agradezco porque también está presente acá en el Congreso. Y bueno, contarles un poquito la experiencia que nosotros hemos llevado adelante desde nuestro programa con respecto al tema de la convivencia, que es una temática que tanto nos ha preocupado. Para poder comenzar, me parece importante poder ubicar el programa en una pequeña síntesis de la historia del programa y cómo nosotros hemos comenzado. El Programa Nacional de Convivencia Escolar arranca aproximadamente en el año del 2001 en una experiencias como pruebas pilotos en algunas escuelas de la provincia de Buenos Aires con un programa que se llamaba de reformulación de normas de convivencia y disciplina. El problema, digamos, y que comienza como preocupación a partir de replantear algunos conceptos de la convivencia, comienzan a partir del advenimiento de la democracia. Había muchos años que no se había tenido la posibilidad de ejercer derechos al interior de la institución educativa y surge allí con fuerza poder hacer una comparación entre los textos como reglamentos de convivencia, como catálogo de prohibiciones que existían en las escuelas y poder establecer un nuevo documento que sirviera para tomar los conflictos que había en torno de la convivencia de una manera diferente. Entonces comienza, digamos, este trabajo en estas escuelas. En el año 2002 aparece una resolución y se invita a todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, ya comenzaban las jornadas con suspensiones de clases, a poder elaborar estos acuerdos escolares de convivencia. Con esta experiencia, en el año 2003-2004, se decide desde el Ministerio ampliar esta experiencia a nivel nacional. Y en este sentido, digamos, ya no era como trabajar para un grupo de escuelas focalizadas, sino llevar adelante un mandato, digamos, a nivel, en todas las jurisdicciones del país, y allí el programa, digamos,
toma mucha más relevancia porque aparece la problemática muy cercana a lo sucedido en Carmen de Patagones con la presencia de armas en una de las escuelas que ustedes recordarán el caso y que ha sido tan de público conocimiento, donde había que buscar, no era ya el tema puntualmente, digamos, la presencia o no de armas, sino plantear una temática un poco más profunda que era qué pasaba con la convivencia de todos los actores al interior de las instituciones. En paralelo a eso surgen en el Ministerio otras iniciativas y otros programas como el de mediación escolar, por ejemplo, también el del Observatorio de Violencia, que ustedes van a tener la oportunidad en los próximos días también de compartir y escuchar sus experiencias. El programa entonces se propone trabajar sobre 3 ideas sustantivas que fueron, digamos, la organización del cuerpo normativo, la comunicación de las normas al interior de la escuela, la comunicación familia-escuela y una formación en relación a los docentes, supervisores y otros actores de la institución. En el año 2006, cuando surge la Ley de Educación Nacional, donde se plantea, digamos, un nuevo cambio en la estructura de la escuela secundaria, la supresión del polimodal, aparece además, y se le da en esa ley, se establece que quien determinara las formas concretas de la organización de la escuela secundaria fuera el Consejo Federal de Educación. Entonces surge, a su vez también con mucha más potencia, con la resolución 9309, que todas las escuelas, a la finalización del año 2001, tuvieran la construcción de sus acuerdos escolares de convivencia. Esto sería como muy brevemente, digamos, cómo se fueron dando los procesos prácticamente desde el 2001, que es cuando inicia este programa acerca de la convivencia. Con lo cual, llevar adelante, digamos, este programa, teníamos que como pensar muy bien cómo íbamos a llevar digamos, este mandato a todas las jurisdicciones y esta acción a todas las jurisdicciones del país. Me parece importante integrar este gráfico, que no es mío, es de Stephen Ball, donde puede de algún modo definir y describir cómo cuando se pasa de un tema puntual, de algo focalizado, digamos, a una política a nivel nacional, cómo se connota este discurso en diferentes contextos. El primer contexto, el número 1, donde podríamos poner allí y ubicar al Ministerio de Educación, tiene la responsabilidad, bueno, y es el que toma la decisión de llevar adelante esta iniciativa, y les diría que, digamos, para nuestro programa, para nuestro equipo, ha sido central en esto no sé si puedo volver a poner, ahí está, los actores del nivel intermedio, del contexto número 2. ¿Por qué para nosotros han sido los actores privilegiados? Porque no pertenecen ni a la arena de la lucha política, digamos, y esta tensión y esta especie de, sí, digamos, de negociación permanente que se da cuando se llega a un acuerdo y se establece una ley, un mandato, en este caso lo que se tenía que llevar como propuesta a nivel nacional, ni tampoco, digamos, son actores que tienen que ver con un poder económico. Son actores intermedios que para nosotros son los que reescriben el texto de las políticas. ¿Por qué decimos que los reescriben? Porque tienen un valor estratégico enorme para nosotros, porque consideramos que estando el Ministerio de Educación de la Nación en el contexto número 1, no pueden llegar directamente al contexto número 3, que sería las escuelas. Es decir, no se pueden saltar actores intermedios. Y tienen un valor estratégico porque son los que conocen las instituciones, los que tienen un nivel, digamos, de accesibilidad para nosotros hacia el interior de las escuelas, los que tienen la cultura y el conocimiento de la cultura local donde están insertas las instituciones. Y nosotros, para poder llegar
a, digamos, lograr que esto se materialice al interior de las escuelas, teníamos que buscar dentro de esto la adhesión de todos los actores. A veces hay muchas propuestas que circulan y que salen a modo asistencial y a veces por ahí no llegan de ser todas efectivas, porque tal vez lo que falta es que todos los actores estén adheridos a esa propuesta. Entonces, para nosotros fue muy importante no saltear contextos y tomar a estos actores para que realmente con una convicción, y también lo que queríamos lograr era también un vínculo de confianza entre ellos, poder hacerlo. Y además, porque consideramos que este movimiento, digamos, no solo se tiene que hacer cuando se trabaja una política a nivel nacional de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba, y que se dé todo un movimiento en ese sentido. Porque al interior de las escuelas se discute, se otorgan otros espacios donde los actores también necesitan de otros procesos, y si bien consideramos que el Estado es el que prescribe, también decimos que debe renunciar a un cierto control en relación de que no todo tiene que ser en los tiempos que por ahí allí se piensan, y partimos de la base de que nunca tenemos consensos absolutos. Nosotros planteamos, y yo ahora más adelante se los voy a relatar, digamos, cuál era el objetivo como un recurso más para el abordaje de la convivencia al interior de las instituciones educativas. Estas eran las cadenas de los actores involucrados desde el Ministerio de Educación, con el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Todo lo que considerábamos nosotros actores intermedios eran los equipos técnicos de las provincias, los equipos locales. Hace muchos años que hay muchos actores que trabajan al interior de las instituciones educativas en contactos con los directores de escuelas, y estos eran los actores que nosotros necesitábamos. Y otro actor no menos importante eran los supervisores de las escuelas. Entonces, para poder lograr esta adhesión, estos eran los actores que yo les comentaba. Nuestra experiencia en objetivos, nosotros lo que considerábamos que era importante era poner en el centro para el abordaje de la convivencia el tema de las normas. En este sentido, cuando planteábamos el tema de las normas, decíamos que tenía que haber como una nueva mirada acerca de la convivencia. ¿Y por qué decíamos una nueva mirada? Porque aparecían con mucha más fuerza, digamos, un mayor conocimiento acerca de la titularidad de los derechos y cómo ejercerlos. Y allí había una nueva mirada, primero, digamos, en la referencia a varias leyes que podríamos nombrar: la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley contra la Discriminación, la Ley de la Protección Integral de Niños y Niñas y Adolescentes, bueno, la resolución del Consejo Federal, que proponían mirar los conflictos escolares encuadrados en normas de convivencias escolares. Pero que estas normas de convivencia escolares había como que darle una nueva mirada, y me parece interesante en esto hay un artículo, el número 87 de esta resolución que yo les hago mención, donde convoca a las escuelas a renovar su institucionalidad, fortaleciendo, digamos, y poniendo en el tapete el respeto por la ley y por las normas. Dice, sustentado en un rol asimétrico de los adultos. Con lo cual, digamos, este artículo daba como la clave de cómo teníamos que poner en primer foco, digamos, el tema de las normas y también el del rol de los adultos. Digamos, el joven participa, pero no decide. Allí hay un adulto que le muestra y lo ayuda a sostener, digamos, determinados acuerdos en base y en adhesión al tema de la ley.
Con lo cual, digamos, hablar del todo el tema de la legalidad en la escuela es todo un tema. Y, digamos, el corazón de lo que sería el programa de convivencia escolar, nosotros decimos que ni las escuelas ni los docentes tenemos ninguna aura especial que nos proteja, sino, digamos, estar adheridos al tema de las normas en el marco de la ley, que es lo que consideramos que debe ser así, porque no hay convivencia posible sin normas. Reconociendo entonces la tarea de enseñar el respeto y la valoración por la ley, ustedes mañana van a tener la posibilidad de tener la videoconferencia con Philippe Mérier, pero me parece interesante poder traer una expresión que hace en relación a la ley y dice que los niños en la escuela tienen que descubrir la ley y no construir la ley. Tienen la posibilidad, en este caso, de poder, a través del acuerdo, construir las normas, pero a la ley que él se está refiriendo no son a las normas que se pueden discutir en la escuela. Nos ponemos de acuerdo cuáles son las normas que sostenemos al interior de las instituciones y una vez que nos pusimos de acuerdo, a partir de allí se cumplen, no se negocian. Lo que está refiriéndose Philippe Mérier es una ley un tanto mucho más amplia, que son leyes que atraviesan la propia existencia del ser humano, refiere a lo que podemos decir a la ley, a la prohibición del incesto, al cuidado de la vida del otro, a no matar, digamos, prohibiciones que él define que son prohibiciones que autorizan. ¿Por qué son prohibiciones que autorizan? Primero, porque el niño descubre que a través de estas prohibiciones puedo tener una relación con el afuera, que si bien me produce una frustración, pero es una frustración, él dice, fructífera, positiva, teniendo en cuenta que a partir de allí puedo lograr un vínculo con el otro y que esté mediado no siempre por una cuestión de poner en el acto mi comunicación, sino que también la puedo poner en palabras. Nosotros, digamos, cuando hablamos del tema de las normas, hicimos mucho hincapié en que la escuela parta de un texto que ya tenía, como podía ser los reglamentos de convivencia, que lo podíamos definir como un catálogo de prohibiciones, y cómo a partir de ellos poder cambiar esta nueva mirada, teniendo en cuenta que si nosotros decimos que los alumnos participan de la construcción de las normas, pueden ser sostenidas mejor en la práctica. Pero con un adulto que también, en este sentido, la escuela tiene un valor importantísimo, que es el sentido de la socialización, es el responsable de poder llevar adelante el cumplimiento de estas normas. Nosotros consideramos que la norma abre, digamos, por un lado, digamos, tiene una doble función, abre y propone y prohíbe y cierra. Hacerle sentir a los jóvenes que el cumplir con las normas trae beneficios. Digamos, tenemos que entender que en la escuela las tenemos que respetar. Esto es como un gran juego, un partido de fútbol. Si yo cumplo con las normas del partido, puedo jugar todo el partido. Si yo cometo faltas, lo más probable es que me expulsen o me echen, no porque, digamos, lo tengo que cumplir, ¿no? Aclaro, por favor, este correlato de que no sea esto el mismo ejemplo para la escuela de la expulsión, pero quiero decir, en un gran juego tengo que entender que las normas están para ser cumplidas. Y en este sentido, la norma, digamos, tiene esta dimensión que también tiene connotación con el tema del tiempo. A partir de un hecho, yo puedo darme cuenta que en lo posterior puede pasar algo, si yo cometo una infracción por algo, si yo transgredo una norma, nosotros esperamos que haya una sanción. ¿Por qué decimos esto? Nosotros no decimos que si bien los acuerdos escolares de convivencia son las normas básicas para poder estar en la escuela, también consideramos que hay normas que a veces se transgreden y las consideramos que están en un mismo plano, tanto norma, transgresión como sanción, y esperamos que esto ocurra.
De hecho, digamos, los acuerdos escolares, el espíritu que tiene es poder separar las normas de las sanciones y poder allí, digamos, darle un sentido diferente como gran valor educativo de que el alumno pueda, digamos, descubrir a través del rol del adulto, atribuir la responsabilidad que tiene acerca de sus hechos. Y esto consideramos que contribuye a educar, porque esta es la función de la escuela. Y crear progresivamente en el alumno esa capacidad de imputación, digamos, y de hacerse cargo de sus actos. Ahí también se contemplan una gradualidad acerca de las sanciones, también se contempla diferentes modos de sancionar, y esto es lo que fuimos trabajando para poder llevar al interior de la escuela, teniendo en cuenta que el acuerdo escolar de convivencia no es una herramienta mágica y que a partir de allí se terminan todos los problemas. Es una herramienta más que pone como en eje central, digamos, poder construir un cuerpo normativo que nos ayude a tener una buena convivencia. Además, digamos, la sanción es otro tema que, digamos, no lo podemos por una cuestión de tiempo desarrollar en profundidad, pero también tiene que ver con toda una dimensión en cuanto a los sentimientos. La dimensión de las emociones, decimos porque a veces cuando se producen daños, uno a veces espera que el otro pase por el mismo dolor que pasé yo. Y en este sentido, nosotros decimos que la norma nos permite la posibilidad de poder tramitar ese dolor, en algunos casos esa venganza, y hasta algo más superador. Y tener en cuenta, digamos, que tenemos que buscar la alternativa que más le conviene o que más lo eduque. Una vez que hemos puesto en marcha desde el programa la construcción de los acuerdos escolares de convivencia, pudimos hacer una evaluación de los mismos. Hicimos una selección de 3 provincias del país, que fueron las provincias de Entre Ríos, San Juan y Chubut, y pudimos poner, digamos, se hicieron unas encuestas online para preguntarles a los destinatarios cómo estaba, digamos, funcionando al interior de las escuelas la construcción de los acuerdos. Allí tienen, sobre un total de 176 escuelas, respondieron 115. Y en cuanto a los resultados, por supuesto tomamos algunos, se tomó el tema de la participación de los distintos actores de la institución en la construcción de las normas. Los docentes y los alumnos fueron los que más se destacaron en esa participación, la familia también, pero en menor medida. Sí, la presencia de los acuerdos en la vida cotidiana de la escuela, digamos, consideraba que mejoraban los climas escolares, alcanzó un 93% de todos los encuestados que era positivo, y sí, los acuerdos escolares tienen efectos en disminuir los hechos de violencia en la escuela, y también un alto porcentaje de las escuelas planteaban que realmente esto tenía una buena vinculación. Dentro de los acuerdos escolares está otro organismo de participación que son los consejos escolares de convivencia. No dieron buenos resultados la organización de los consejos escolares. Había muchos directores que no podían responder porque decían que les costaba mucho llevar adelante la representación de un consejo, digamos, de varios actores al interior de la institución, y frente al abordaje de situaciones de conflictividad seria, cuando el director convocaba a consejos escolares, es como un organismo y un dispositivo que no está como muy, digamos, familiarizado ni aceitado a la institución, hacia el interior de la institución, con lo cual este fue uno de los resultados que dio aspectos que debían mejorarse. Digamos, para redondear la idea, nosotros decimos que hay una nueva mirada en relación a la convivencia al interior de las instituciones, partiendo
que democratizar la cultura escolar implica un cambio importante en la cultura de la escuela, que allí, hacia finales del siglo XIX, con un régimen de regulación burocrático y tradicional, con una comunicación absolutamente verticalista, costó y sigue costando poder romper con estas lógicas, teniendo en cuenta que un acuerdo lo que propone es establecer una comunicación más bien horizontal hacia el interior de la institución. Y muchas de las trayectorias escolares de cada uno de los que estamos allí probablemente entran en colisión con esto, porque tenemos tal vez otras representaciones. Con lo cual, digamos, nosotros decimos que las escuelas han sufrido cambios, algunos propios de las instituciones, otras propias del sistema, y que tal vez podemos decir que algunos de los fenómenos no logran comprenderse, con lo cual, digamos, no podemos encontrar al interior de las escuelas instituciones con valores democráticos perfectos. Va a haber probablemente regímenes en su regulación, tal vez que apunten a mezclas, algunos más flexibles, otros más tradicionales, pero lo que se está intentando llegar a dejar, y este es un poco digamos, lo que como técnicos hemos tratado de llevar adelante, que en el medio de una cultura de tanto disenso, encontrar acuerdos, aunque sea en la toma y el uso de la palabra, bueno, en este sentido pone a consideración otros lugares en cuanto a la igualdad y la participación. Hay muchos otros temas también que nos preocupan, porque creo que todos estamos y coincidimos que tenemos que tener una escuela inclusiva, pero tal vez en eso tenemos, digamos, muchas cuestiones pendientes, tal vez todos queremos lo mismo, pero nos falta saber el cómo. Creo que hay que trabajar mucho en esto, hay que hacer más experiencias y pruebas piloto. Consideramos que bueno, que esta es una de las materias que aún, y tal vez lo dejo como pregunta, nosotros no tenemos la respuesta para eso, poder seguir trabajando hacia el interior de la escuela. Ponernos de acuerdo en las normas y que cumplirlas seguramente incluye y no excluye, esto es un buen punto de partida. Bueno, nada más, esta es nuestra experiencia en el programa de convivencia escolar. Muchas gracias. Agradecemos el aporte de Silvina Erro, la licenciada Silvina Erro, y lo que ha traído, ¿no es cierto?, a nuestro encuentro, digamos, las iniciativas y los programas del Ministerio de Educación al respecto del tema que nos convoca. Vamos a escuchar ahora al magíster Néstor Piedi. Así que le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Cuando pensé en esta presentación, pensé en las motivaciones que de alguna manera nos llevaron a la elaboración del programa actual de becas Saint-Exupéry desde el Instituto Nacional de Formación Docente, programa que comenzó hace 3 años y que esta es su segunda cohorte, y que en esta cohorte nuestra preocupación está centrada básicamente en la relación entre las prácticas docentes y la inclusión educativa. Quizás el hecho de llegar a la proposición de un programa como este significó anteriormente haber tenido algunas otras preocupaciones que van más allá de la escuela misma y que tienen que ver con los diferentes contextos de aprendizaje en la vida, desde la vida cotidiana hasta la escuela, es decir, desde los contextos informales, no formales y formales de aprendizaje. Por lo cual
voy a hacer primeramente un recorrido sobre algunas reflexiones que tienen que ver con los contextos informales de aprendizaje, para luego llegar a contarles la propuesta desde el Info del programa de becas Saint-Exupéry. Todos sabemos que la problemática de las políticas de inclusión representan una complejidad a nivel social. La globalización, la interculturalidad, el desplazamiento de personas de unos países a otros, de unos contextos a otros, nos lleva a darnos cuenta cada vez más la dificultad que significa el respeto por el otro y particularmente por el otro diferente, sea este diferente en cuanto a género, en cuanto a etnia, en cuanto a profesión, etc. Y creo que esta cuestión de la consideración del otro, esta cuestión de la alteridad, está profundamente arraigada en el aprendizaje de nuestra vida cotidiana. Desde los medios de comunicación, desde lo que decimos habitualmente, las diferentes campañas del INADI por la no discriminación dan cuenta de esto, ¿no? Es decir, hacemos referencia al otro, pero hacemos referencia al otro no aceptándolo, discriminándolo, poniéndolo en una situación de subestimación muchas veces. Voy a hacer hincapié particularmente en lo que es, en el aprendizaje informal, en algo que todos vivenciamos en el año 2010 y que fue la campaña de divulgación, de difusión por parte del Gobierno Nacional de la Ley de Matrimonio Igualitario en la Argentina. Creo que la comprensión de la construcción de una campaña de difusión social nos lleva a dar cuenta de la capacidad de pedagogización en la vida cotidiana. En este caso, la pedagogización que está centrada particularmente en el rol del Estado y en la legitimación del Estado en la propuesta de una ley que al mismo tiempo lleva al debate de los diferentes colectivos sociales en las diferentes posiciones que se han ido conformando alrededor de la ley de matrimonio igualitario. Tomo la ley de matrimonio igualitario en particular porque retomando la reflexión que hace Foucault sobre los procesos y momentos históricos con la producción de discurso y la relación particularmente existente en el pensamiento Foucaultiano entre poder, saber y sexualidad, creo conveniente profundizar cómo ha sido o reflexionar sobre qué ha sucedido alrededor de este proceso de apropiación de significados y sentidos que anteriormente pertenecían a un colectivo minoritario que no era visibilizado. Es decir, la ley de matrimonio igualitario permite la visibilización de un colectivo y en el momento en que permite la visibilización de un colectivo, permite a su vez, en este cambio en las prácticas discursivas por parte de la sociedad, pero particularmente por parte del Estado, una reflexión que no solamente corresponde a los colectivos, a otros colectivos, sino a su vez a cada uno de nosotros como sujetos partícipes de este contexto social.
Si consideramos el carácter constitutivo y constituyente de estas prácticas discursivas, la cuestión del matrimonio igualitario deviene implícitamente una cuestión que se hace presente en la subjetividad social del colectivo en general. Deja de ser la cuestión del matrimonio igualitario, deja de ser una cuestión restringida a unos pocos para, al ser visibilizada, ser compartida por todos. Y esto nos lleva a repensar sobre los procesos de apropiación de los sentidos y significados en la vida cotidiana, considerando la educación en todos sus contextos. Una ley que logra la objetivación de unas subjetividades de un colectivo particular se institucionaliza y legitima en un contexto general, estando presente en las prácticas discursivas del contexto general. Las diferentes manifestaciones de esta objetivación se hacen manifiestas en los medios de comunicación y en las expresiones artísticas. De hecho, hemos visto cómo alrededor del tema de la visibilización del matrimonio igualitario han aparecido diferentes propuestas televisivas, etcétera, que giran alrededor de los temas centrales que están relacionados con, por ejemplo, la sexualidad. Llegado a este punto encontramos la relación profunda, dialógica y dialéctica entre la producción social de conocimiento, las decisiones del Estado y las decisiones personales. Es decir, cómo las decisiones del Estado pueden o no impactar en mis decisiones personales. No solo en la comunidad homosexual, en el hecho de que aquellos que no tenían acceso a los derechos de un colectivo han tenido acceso a esos derechos, sino además cómo yo, como ciudadano en general, cómo mi vida se ve o no modificada por una ley que es propuesta por parte del Estado. Una ley logra objetivar necesidades, intereses, deseos de una minoría, siendo portadora de nuevas voces, pero al mismo tiempo dialogando y tensionando con otras ya vigentes. Es decir, constantemente, cuando tomamos conciencia de los procesos de pedagogización, estamos también tomando conciencia de que estos procesos no se llevan adelante en el vacío, sino que se llevan adelante teniendo en cuenta creencias, ideologías, tradiciones, representaciones sociales que los sujetos compartimos respecto de tal o cual objeto cultural. El camino recorrido abre a su vez algunos interrogantes respecto de la sanción de la ley de matrimonio igualitario y nos permite preguntarnos cómo influyó en la construcción de subjetividades, de nuevas subjetividades en los ciudadanos en general respecto de la sexualidad, respecto del matrimonio y respecto de los derechos civiles. Es decir, que la campaña de matrimonio igualitario se constituyó, a su vez, en un proceso de pedagogización, diríamos, de un proceso de formación cívica, donde los diferentes sujetos involucrados en la ley o no, reflexionamos sobre las posibilidades o no de acceso a un determinado marco legal. Esto de co-construir, esto de participar en el repensar aquello que ya fue pensado, pero co-construirlo en el sentido de sentirnos partícipes de esto que se está proponiendo, más allá que nuestras posiciones puedan o no ser reflejadas en una ley. En esta línea es que, y ahora pasando al aprendizaje formal, en esta línea creo que es interesante a su vez
repensar la escuela. Es decir, la escuela no está en el vacío, la escuela está inserta en la sociedad. En la escuela, además del aprendizaje formal, existe una informalidad en el aprendizaje, que es lo que la gente comparte más allá de lo que curricularmente se propone. Existen subjetividades que atraviesan la dinámica escolar. Los diferentes actores que participan del contexto escolar comparten, obviamente, aquello que sucede en el contexto que no es escolar. Y esto nos lleva a pensar si una ley que incluye unas minorías, una ley que a su vez modifica un discurso y unas prácticas discursivas, no logran del todo, vale decir, siguen estando presentes, expresiones homofóbicas que las podemos notar en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Por lo cual, lo que uno puede decir es, siguen estando presentes diferentes posicionamientos respecto de esto que se debatió. Y es lógico, los posicionamientos van a seguir estando. Ahora bien, también podríamos repensar y pensar esto en el contexto escolar. ¿Cuáles son los posicionamientos de los docentes respecto de este tema en particular de inclusión de una minoría y de otros temas de inclusión? Es decir, ¿cuáles son los posicionamientos de los docentes respecto de género, respecto de las etnias, respecto de las minorías que vienen de países limítrofes y que en muchos casos son discriminados en el propio contexto escolar? Por lo cual, creo que pensar la relación entre las prácticas docentes y las políticas de inclusión, es decir, en el primer caso, lo que podríamos estar analizando es la relación entre las prácticas sociales y las políticas de inclusión. Ahora bien, si vamos al contexto escolar, repensar la relación entre prácticas docentes y políticas de inclusión. En este sentido, en la primera cohorte que desarrollamos del programa Saint-Exupéry, únicamente trabajamos sobre las prácticas docentes, no sobre el tema de inclusión. Y lo que claramente surge en este análisis de las prácticas docentes es la distancia entre aquello prescripto o aquello propuesto, aquello normado, y aquello realizado en la vida cotidiana. Es decir, existe una ley que establece ciertas condiciones, por ejemplo, para la educación sexual. Ahora bien, ¿cuáles son las prácticas discursivas docentes alrededor de este tema en particular y de otros temas? Viendo la complejidad de esta cuestión, es que pusimos el acento en particular en el Infod, en el programa de becas Saint-Exupéry, en el tema de la inclusión y estableciendo diferentes ejes para analizar el tema de prácticas docentes e inclusión educativa. Para lo cual, esta convocatoria significó abrir el juego a la presentación de proyectos heterogéneos por parte de las diferentes jurisdicciones de todo el país, proyectos que van desde
la reflexión sobre prácticas docentes y políticas de inclusión de género, prácticas docentes y condiciones de inclusión cultural. Esto significa grandes dificultades en la asimilación de contextos culturales heterogéneos en ciertos contextos escolares, las prácticas docentes y ciudadanía, y las prácticas docentes y el proceso de construcción de la identidad en el adolescente en particular. De hecho, particularmente, el programa de becas se instala en la enseñanza media, es decir, prácticas docentes en la enseñanza media e inclusión educativa. La cuestión esencial en esto de considerar la relación entre prácticas docentes y su relación con las políticas de inclusión está justamente en esto que recién compartíamos, y es hasta qué punto los marcos establecidos son compartidos por los docentes y hasta qué punto los docentes, es decir, cuál es la voz que sustenta estos marcos normativos, cuál es la legitimidad de la voz de estos marcos normativos, de tal forma que por parte del docente exista la confianza de adhesión a estos marcos propuestos. Es decir, Bakhtin, cuando habla de apropiación, dice que el proceso de apropiación implica un 50 y un 50. Es decir, yo me voy apropiando, pero a medida que me voy apropiando de algo, me voy apropiando de este otro. Es decir, hay una parte mía y hay una parte del otro que entran en juego. Ahora, para que este proceso de apropiación de la norma, de las diferentes políticas educativas propuestas, esté presente en los docentes, es necesario que esta voz sea legítima para los diferentes actores escolares. Y la legitimación de una voz tiene que ver con cómo se construye esa voz en la subjetividad de los actores. Es decir, aquellos que trabajamos en la formación docente hemos constatado muchísimas veces que los cursos de capacitación generan mucha resistencia por parte de algunos docentes, quizás por las representaciones que están alrededor de alguien que viene a proponerme algo que yo ya creo que sé, ¿no? Ahora bien, esta consideración no significa que yo voy a obligar al otro a la aceptación de mi intervención en su proceso de construcción de conocimiento, pero sí poder entender que todo proceso de apropiación implica, a su vez, poner en juego las creencias, las tradiciones, es decir, la subjetividad de los sujetos que están implicados. Por lo tanto, quizás deberíamos repensar, todavía nosotros no hemos terminado, de hecho estamos ni siquiera en la mitad del proceso de esta nueva cohorte respecto del trabajo que les acabo de comentar, pero quizás deberíamos pensar qué es lo que realmente se hace para que las políticas educativas sean apropiadas por los docentes. ¿Conocen o no conocen los docentes qué es lo que se propone a nivel de política educativa?
Y este conocimiento, ¿cómo está presente en la subjetividad de los docentes? Por otra parte, el tema de la apropiación de conocimiento en el contexto escolar y particularmente el tema de la inclusión en el contexto escolar nos lleva a la relación existente entre los procesos de construcción de identidad y estos actos de identificación que surgen de estas acciones significativas que se llevan adelante en el contexto escolar. Vale decir que cuando hablamos de los estudiantes y hablamos de las prácticas docentes y hablamos que en algunos casos estas prácticas docentes son discriminatorias, hablamos a su vez del impacto de estas prácticas docentes en la vida de estos estudiantes. Vale decir que un hecho de discriminación, un hecho de subestimación, implica un punto de inflexión en la historia escolar de estos adolescentes, de estos niños, es decir, de estos estudiantes. Por lo cual, creo que el tema de la inclusión educativa implica una gran responsabilidad para cada uno de aquellos que estamos frente a otros en procesos de aprendizaje. Es decir, reflexionar sobre cuál es mi posición frente a tal o cual tema y frente a tal o cual situación que se presenta en el aula, hasta qué punto yo realmente considero al otro como es, considero al otro con sus diferencias y hasta qué punto sigo yo formando parte de este final del siglo XIX, de esta matriz taylorista-fordista, disciplinaria, que atraviesa en muchas cuestiones y que está presente en ciertas subjetividades selectivas, excluyentes del dispositivo escolar. Mi reflexión va justamente hacia esto, hacia qué hacemos como docentes para dejar una posición excluyente, selectiva, y abrirnos en tal caso para otras formas de relación con el otro, con la alteridad y como tal, la inclusión de la diferencia en el dispositivo escolar. Nada más. Agradecemos la participación del magíster Néstor Piedi. Y bueno, nosotros teníamos un tercer integrante de la mesa que no ha venido. Seguramente habrá tenido algún obstáculo importante. Entonces vamos a abrir digamos, la posibilidad de que haya preguntas para los panelistas. Tener capacidad de escucha de lo múltiple, poder construir un saber, o sea, poder leer un discurso grupal, poder estar entrenado en contextos sumamente complejos, de muchísimas diferencias. Yo me preguntaba, ¿ese director puede coordinar un consejo escolar donde participan alumnos, familia? O sea, ¿y con qué recursos? ¿De dónde obtuvo esos recursos? Se le piden recursos que yo creo para los que no han sido formados, ¿no? Esa es mi preocupación. A ver cuál es la respuesta. Digamos, yo tengo la oportunidad de ser a su vez tutora en un curso sobre convivencia y una de las preguntas con las que nosotros abrimos es si los docentes han tenido en su formación capacitaciones acerca de la convivencia escolar. Y obviamente la respuesta de todos es que no las han tenido, no las hemos tenido. Y cada vez más se le pide a los docentes y a los directores, en la misma cantidad de horas de trabajo institucional, muchísimas más actividades.
Esto es así y esto es la realidad. Y hay algunas cuestiones que podemos tener en cuenta en esos sentidos. Primero que esto, lo que hacíamos referencia en relación, en la escuela confluye la representación de varios colectivos. Acá el punto es qué hace la escuela con ese conflicto. Y la verdad es que nosotros no consideramos que el docente sea el responsable, porque aparte no tiene por qué saber de todas las problemáticas. En esto lo que vale es el apoyo en lo institucional. Por eso nosotros decimos que hay que abrir estas escenas y buscar esta información, pero no necesariamente tiene que ser el docente, más allá de que impacten directamente en el entorno del aula. Digamos, el docente tiene que sentir que allí hay una institución, digamos, que lo respalda y que entre todos, digamos, van a salir a buscar esa respuesta. Moscovici habla de que a veces en una investigación que lleva adelante, habla de que a veces hay que conseguir, digamos, buscar los intereses de la mayoría. Y en esto también, en cuanto a las problemáticas que interesan como preocupación. Esto es de ida y de vuelta. Nosotros no consideramos todo lo contrario, que el docente sea el único responsable. Es el que impacta en primera medida en la temática de la convivencia, sí, la impacta, digamos. Cuando se recibe a aquel alumno que durante algunos meses no fue escolarizado, digamos, y probablemente tenga un impacto al interior de la escuela, y sí, bueno, esto es lo que hay que comenzar a buscar. Los consejos escolares de convivencia no son dispositivos que tengamos prácticas en lo cotidiano de poder hacerlo. Y sobre esto, digamos, la palabra consejo implica precisamente eso, buscar un consejo en qué sentido, digamos. Primero, darle a la oportunidad de frente a un problema que se puedan dar las miradas desde diferentes perspectivas. El alumno puede tener una mirada, el preceptor puede tener una mirada, el profesor puede tener una mirada y el director escucha qué pasó ante esa problemática. Y una vez que da y otorga la palabra a todos los actores sobre un problema que podemos tener todos diversas miradas, a partir de allí toma una decisión. Digamos. Pero esto es en base a un dispositivo que abre, ¿no?, a tener el uso de la palabra. ¿Esto está hecho en lo cotidiano? No, y probablemente sea un ejercicio que se instaure como un mecanismo de participación. Y esto es lo que yo me refería, de que hay muchos, digamos, hay muchas lógicas que se van a ir, digamos, profundizando en la escuela con mucho más tiempo. Por eso yo les decía, no vamos a encontrar un... Es más, nosotros cuando leemos un acuerdo y consideramos que tiene valores democráticos perfectos, hasta decimos sospechen. Porque lo más probable es que no pueda parecer perfecto. Así que bueno, digamos, si le sirve como respuesta, nosotros coincidimos en que el docente no es el único responsable. Y, bueno, ni que hablar sobre, digamos, la función del Estado, ¿no? Nada más por mi parte. Néstor, ¿querés agregar algo? Sí, iba a agregar algo respecto de la toma en cuenta de, creo, de, por un lado, la formación docente de base y la formación docente permanente, ¿no? Es decir, una de las cuestiones que nos llevó a nosotros el estudio de las prácticas docentes, justamente está relacionado con el relevamiento de saberes que no estaban presentes en el mundo académico, y que sí estaban presentes y que están presentes en el contexto escolar, y justamente nos pareció que, y obviamente cuando uno toma en cuenta un proyecto de investigación, acota el objeto, ¿no? Y en este proceso de relación entre docente y comunidad educativa, tomamos al docente, pero no porque lo creamos responsable, sino que justamente, claro,
consideramos que por algún lado tenemos que comenzar. Y justamente lo que nos permite este relevamiento de las prácticas docentes es ahondar esos saberes que no están en el mundo académico y sí están en el contexto escolar, y que nos permite a su vez armar un nuevo corpus de conocimiento que permita entonces modificar la formación docente de base y la formación permanente. Pero somos conscientes, por eso es la propuesta de trabajo del equipo, somos conscientes de esto justamente que dice usted, es decir, la distancia existente entre los procesos formativos y la realidad que se presenta en la vida cotidiana, en el contexto, en el aula misma o en el contexto escolar, ¿no? Me parece perfecto, pero por ejemplo hoy estamos en el primer Congreso Internacional de Convivencia, cosa que valiosísimo todos los aportes que nos han hecho los expositores, y fíjense el número de personas asistentes. Sí. En particular, nosotros venimos de Mendoza, o sea, tendría que estar esto multitudinario, porque somos numerosos los docentes, más allá que supongo que para todo público, pero los docentes en particular. Acá no solo los docentes que estamos frente al aula, en distintos niveles, sino los docentes que se están preparando, justamente formación docente en todos los niveles. ¿Qué se hace en referencia a la preparación docente? ¿Qué podríamos o qué se podría hacer para estimular de la base? Porque acá el problema no es solamente lo que estamos apuntalando y apuntando en la docencia, sino a ver qué podemos forjar y formar. Porque esto es muy grande, es muy profundo y hay que hacerlo, hay que construir y ya. Sí. Silvina en un momento dijo, cómo trabajar en la escuela inclusiva termina siendo una gran pregunta, es decir, ¿cómo hacer? Creo que no hay una única respuesta, creo que la complejidad de la situación nos lleva a la consideración de diferentes variables, y se pueden empezar por diferentes lados. Es decir, no hay una receta para poder responder a tu pregunta. Nosotros creemos que tomar en cuenta el trabajo docente, tomar en cuenta aquello que se hace, nos permite conocer aún más las necesidades de los docentes y como tal responder a estos contextos donde desempeñan sus tareas. Y responder a estos contextos no solo con lo que habitualmente se puede hacer, que es el apoyo a los docentes en situaciones conflictivas, sino tomar en cuenta el conocimiento que surge de ellos mismos para que este proceso reflexivo, que ya Pernoud hablaba de ello, ¿no?, pueda significar un cambio en el hacer. Pero acá la cuestión es el cambio en el hacer. Ahora, ¿cómo se llega a ese cambio? Bueno, uno va proponiendo alternativas, que a su vez estas alternativas pueden estar muy distantes o muy cercanas a los resultados que uno quisiera lograr. Nosotros en este programa que desarrollamos en Exupéry trabajamos en conjunto con la Embajada de Francia y estuvimos haciendo el trabajo de campo en Francia y lo hicimos el trabajo de campo en Argentina. Y encontramos, sinceramente, situaciones de gran sorpresa en el aula francesa. Es decir, a veces nos subestimamos en cuanto a creer que nuestros docentes tienen tales o cuales características
Y cuando podemos ver a los otros, nos damos cuenta cómo están presentes determinadas matrices muy fuertes de selección, matrices disciplinarias. Digo, estas matrices tan fuertes de fines del siglo XIX, cómo siguen estando presentes en sistemas educativos que nosotros consideramos muchas veces, nosotros digo, en la distancia consideramos que están mucho más avanzados que el nuestro. Y la realidad es que a nivel de convivencia, a nivel de vinculación entre unos y otros, están mucho menos avanzados que nosotros. Es decir, por lo cual, el hecho de ver al otro nos permite, nosotros llevamos a nuestros becarios a Francia y ellos pudieron hacer el trabajo de campo viendo a otros docentes en situación y haciendo las entrevistas de autoconfrontación con estos docentes. Lo que notábamos viendo las entrevistas de autoconfrontación en Francia y las entrevistas de autoconfrontación en Argentina es que el docente en Argentina se abre mucho más a al reconocimiento de aquellas situaciones que cuando uno ve el video de lo que hizo, o sea, nosotros lo que hacemos es una entrevista luego filmamos la secuencia didáctica y después hacemos una entrevista post. La relación existente entre la entrevista y la entrevista post muestra la distancia existente entre lo prescripto y lo que, es decir, entre el decir y el hacer. Y lo que notamos claramente es que en los docentes argentinos hay una tendencia mucho más marcada a la toma en cuenta de las situaciones y al reconocimiento de determinados puntos de inflexión que están presentes en la secuencia didáctica. Mientras que en los docentes que están mucho más, podríamos decir, implicados en un sistema mucho más selectivo y mucho más disciplinar y menos vincular, la autodefensa, uno podría decir, la centración, aparece mucho más presente. Es decir, la dificultad de descentración, diría Piaget. Es decir, nosotros encontramos que la posibilidad de descentración en el docente permite la comprensión de estos puntos de inflexión que aparecen en la secuencia didáctica y como tal una toma de conciencia que lo que no sabemos, y esto es en respuesta tanto a vos como a la profesora, es ¿qué pasa luego? Es decir, hay una toma de conciencia, hay una reflexión sobre la situación. Ahora bien, ¿qué pasa luego en el hacer? Es decir, ¿hay una modificación en la acción? Bueno, la realidad es que esa es la problemática, la distancia entre pensamiento, uno puede decir, entre pensamiento, representación, toma de decisión y acción. Es decir, yo puedo pensar algo, yo me puedo representar una situación, puedo comenzar a pensar las estrategias de toma de decisión. Ahora, cuando se presenta la situación, la acción puede distanciarse mucho o no de aquello que yo me había planificado. Y ahí está la problemática de la formación docente. Porque si nosotros nos posicionamos nada más que en el conocimiento declarativo, y solamente nos posicionamos en que el docente se apropie de un conocimiento declarativo y no tomamos en cuenta qué pasa con la acción, yo puedo tranquilamente conocer cómo se cocina tal o cual cosa. Ahora, la cuestión es cuando yo voy a cocinar, si lo sé o no lo sé hacer. Entonces, finalmente creo que ahí está la cuestión de tomar todos estos pasos, tomarlos en cuenta, y en tal caso, cuando yo voy a la acción, cuando voy al hacer, ahí nuevamente repensar si hay o no distancia entre aquello que se piensa y aquello que se hace. Y en tal caso, ¿cómo hacer para que esas distancias pueda
según la singularidad de cada contexto y de cada sujeto, acercarse o no. Porque acá hay algo que yo no puedo obligar, es al otro que en forma coercitiva lleve adelante una acción que yo quiero y que yo deseo que sea de tal o cual forma. Entonces, digo, acá está el tema de la alteridad. ¿Cómo tomo en cuenta al otro? El otro es un sujeto de derecho. Es un sujeto de derecho, pero además un sujeto que está contextualizado, situado. Bueno, por eso digo, es muy complejo. Ahora, arrancando por un lado, yo te puedo contar lo que nosotros nos proponemos en chiquito. Lo que no significa es que demos respuesta al todo. Por otro lado, creo que cuando uno quiere dar respuesta al todo, da respuesta a la nada. Por lo cual es mucho más conveniente dar pasos cortos que creer abarcar el todo sin poder responder a nada. Interiorizarme sobre problemas de conflicto, me estoy preparando como mediadora. Me preguntaba en dónde puedo encontrar un lugar, un espacio para esto que me está pasando y estoy viendo en la institución que trabajo. Hace más o menos 8 años vi yo en la institución que trabajo un problema muy serio a raíz de cambios curriculares. Entonces busqué autores, me puse a leer, algo pasa y no sé cómo explicarlo. Entonces busqué documentos, veo qué podía hacer, me preparé como mediadora, comencé el curso, tuve que abandonarlo, seguí una carrera de especialización y lo que veo acá es no importa cuántos seamos, lo importante es que comenzamos, porque hace 8 años yo no sabía ni para dónde arrancar y ahora veo este problema de conflictos instalado. ¿Por qué? Porque hace 30 años cuando yo era una niña y comenzaba a estudiar, esto no se pensaba. ¿Por qué? Porque el currículum estaba prescripto. Me dijeron cuando comencé a trabajar en el 78, esto es lo que vos tenés que enseñar, tenés que enseñar. Yo le decía, era profesora de música en ese momento, pero yo no quiero enseñar esta marcha a una niña con voces de hombre, no la pueden captar. Vos callate y enseñá eso, me dijeron. Bueno, dije yo, tenía 20 años en esa época, hay que hacerlo. Así que de a poquito yo quería, a toda costa, cuando salió en el 90 el himno de Charly García, quise meterlo en la escuela, me dijeron, mira nena, vas a tener que renunciar, porque eso es subversivo, más o menos. Entonces, yo creo que este cambio es favorable, no importa cuánto seamos, esto se va a multiplicar. Yo tengo un refrán que me encanta, no el granito de arena, le digo siempre a mis alumnos, es estático, el granito de arena cayó, plic, y ahí no se movió. En cambio, la levadura, como hice yo una vuelta, quise hacer pan, dejé ahí, me fui a conversar, cuando vi, chorreaba todo donde puse la levadura. ¿Por qué? Porque era levadura, no me imaginé la expansión de la levadura. Puse todo un paquete, no sabía ni nunca supe amasar. Entonces, esto es lo que yo le transmito a los chicos, seamos levadura, no granito de arena. El granito de arena queda ahí pic y no se mueve. Salió la levadura y yo creo que acá estamos para eso. Me encanta que haya un espacio en el Infod donde yo pueda encontrar temas sobre conflictos, cómo resolverlos. Y el espacio donde yo ocupo es una cátedra chiquita con 20 alumnos a los cuales le quiero fomentar esto de hablemos de qué me está molestando. ¿Qué puedo hacer para salir de esto? No importa si estoy en el Chaco, si estoy en donde mi provincia está cambiando y están apareciendo los pueblos originarios de pronto, y estamos viendo que ellos estaban antes que nosotros, mira vos. Yo recién me estoy dando cuenta que había 5 etnias. Ahora resulta que el Chaco tiene otras lenguas y es la primera, después de Corrientes, la primera provincia que tiene lenguas que son oficiales. Y yo hace 56 años vivo ahí, no sabía. Entonces, todos estos cambios, no importa cuántos sean, pero son favorables, vamos en ese cambio. Eso es importante y yo creo que acá vengo a encontrar esas respuestas, eso es fundamental. Acá el profesor quería hacer una pregunta, sí. Sí,
Primero, me pareció, y valoro lo que dijo Silvina Erro, en el sentido de que cuando nos llega un estatuto de convivencia muy democrático, sospechamos. Creo que esta idea, me parece que más o menos esto fue lo que dijo. Me parece que esta idea nos va aproximando a la realidad. Voy a contar una pequeña anécdota personal y luego la pregunta. Soy docente de muchos colegios. Mi único contacto con un acuerdo de convivencia fue el siguiente. Un día entré a un colegio de 1.500 alumnos en provincia de Buenos Aires, la directora me llama urgente, como a todos los profesores, toma, este es el estatuto de convivencia, le díselo a los alumnos porque viene un inspector. ¿Alcanzan a escuchar? Sí. Más alto, por favor. Bueno, la anécdota es esta. Mi único contacto con un acuerdo de convivencia en 30 años de docencia es este, el único. En una escuela de 1.500 alumnos aproximadamente en la provincia de Buenos Aires, un día entro, hace 2, 3 o 4 años, no recuerdo, al colegio, y la directora me llama a mí y a otros profesores y dice, tome, le lean este acuerdo de convivencia a los alumnos porque dentro de un rato llega un inspector o al otro día llega un inspector. Me tomé el trabajo de ver qué pasaba en los otros colegios y más o menos se repetía esta cuestión de una u otra forma. Consulté con colegas de otros colegios y más o menos. Entonces, la pregunta es esta. Ojo, totalmente de acuerdo con la ideología que conlleva el acuerdo de convivencia, no es un ataque a esto. También entiendo lo difícil que es torcer toda esta cuestión instituida en los colegios, porque incluso no me puedo poner en contra al director o a la directora diciéndole, mira, esto no se hace así, se hace de otra forma, es decir, quedás marcado y chao, es decir. Entonces, la pregunta es esta, si no crees que el verticalismo que todavía vivimos en la escuela, en el sistema educativo, hace fallar tanto la aplicación de las políticas que deberían ser efectivas como una retroalimentación de los resultados de esas políticas. Esta es la pregunta. Gracias. Bueno, su nombre era Néstor. Bueno, interesante lo de Néstor. Tiene puntos de contacto con lo que recién comentaba acá el colega de la distancia entre el decir y el hacer, ¿no? Nosotros siempre decimos que los acuerdos escolares de convivencia tienen que ser un texto vivo al interior de la institución y que no tiene ningún sentido hacer semejante reflexión, si es que se hace, para después precisamente no usarlo como un instrumento pedagógico. Y este es el valor que le tiene que dar la institución. Ahora, si la propia institución, cuando tiene un excelente momento para dar otros sentidos de la igualdad y de la participación, como es la reformulación de las normas que nos proponemos al interior de la escuela, y hacer un cambio cosmético cuando venga el supervisor, y sí, probablemente estas cosas en la práctica sucedan. Llevar adelante, al interior de todas las escuelas esta propuesta, y seguramente en el camino va a haber retrocesos en relación a esto. Lo que allí, tiene que ver la propia escuela es poder hacer un acuerdo. Vamos a suponer que no está esa escuela atravesada por serios conflictos. Bueno, sobre los conflictos que sí la atraviesan, porque seguro que tal vez hay una escuela donde no tiene grandes conflictos de convivencia, por decir, niveles de violencia importantes, pero por ahí es una escuela donde, por ejemplo, hay hostigamiento entre los compañeros. Y es un buen elemento para tomarlo. Ahora, todo depende de cómo la institución se plantea cuando llegue este mandato. Y sí, hay resistencias, palabras como, y era lo mismo que hacíamos antes, pero le cambiamos la palabra, y hay varias cuestiones. Una es esa, utilizarlo como un instrumento de reflexión pedagógica para las diferentes áreas de trabajo, tomar una sobre ética y ciudadanía, sobre la asignatura como historia, tomar el acuerdo de convivencia y ver qué puede significar para esto. Y otro era lo que yo decía al principio, que es el tema de la política de convicción y de confianza.
Por eso, digamos, esto suele pasar, digamos, cuando se tiene que llevar adelante una política en la que todos tenemos que estar adheridos. Yo hablé de adhesión a la propuesta y sí, puede pasar. Estos son cambios muy, muy lentos, muy lentos. Teis y Cuban habla sobre muchísimas propuestas que quisieron llevar adelante en numerosas investigaciones y en donde los propios actores daban vuelta a estas propuestas porque no se sentían adheridos. Entonces, en esto hay que trabajar. Así que la respuesta es que sí ocurre. La respuesta es que lo que hay que allí es plantear una línea en otra dirección. Es decir, hacer que ese texto es hacer el como sí, digamos. Y bueno, sí, pasa en la realidad y sí pasa, digamos. Pero la idea es que los actores le encuentren un sentido y ver, digamos, esto pasa. Gracias, sí. Muchas gracias. Gracias por la participación, por las preguntas, por los comentarios y gracias a los panelistas. Y son 12:30, por eso yo estoy acá cortando qué vamos a hacer, porque estaba muy interesante todo lo que se estaba dando. Pasamos al receso y le doy la palabra a la locutora. Agradecemos la participación de los profesionales.